Entonces, ojalá puedan conectarse. Pues bien, entonces vamos a dar la bienvenida. Tlen, Cahtlen, Pashkat Katzine, José, Niyolpaki y Pampaipaniti Otlak, y Mosentilice, y Momachtice, Nahuatlahtoli, Guanoquia, Totonacotlahtoli. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, buenos días quienes están fuera de nuestro país. Pues les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Victoriano de la Cruz, director de Yolitía, Centro de Lenguas Indoamericanas. Me da gusto que se hayan inscrito, estimado Kevin, Isaí, Carmen, Jorge, Pili, Andrés, Adriana, Hugo, Javier y pues su servidor Victoriano de la Cruz y Yareli Martínez, que nos van a estar acompañando pues en esta sesión. Pues muchas gracias, José, también por entrar en este proceso de la enseñanza-aprendizaje de manera virtual desde Yolitía. Ya tienes experiencia con el Centro Virtual de Lenguas por parte de SEMSIS Media Superior con Consorcio Clavijero aquí en Jalapa, Veracruz. Y pues en Yolitía también por eso vas a estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua totonacu, y pues te doy la más cordial bienvenida. Les comento de manera general, pues Yolitía estamos haciendo este puente para que personas interesadas en conocer las lenguas indoamericanas puedan aprender, conocer y también valorar, mostrar esa riqueza que hay en nuestra cultura, y pues de esta manera podemos darle también un trato digno, una forma también de conocer pues todo lo que tiene nuestro país, este hermoso país México. Así que pues Yareli, si puedes, nos apoyas en sería la semblanza del maestro José. Claro que sí. Buenos días. Pues algunos ya me conocen. He estado en contacto con ustedes a través de correo o de WhatsApp. Y bueno, conmigo van a estar interactuando mucho. Y ahora voy a leer la semblanza del maestro para que conozcamos un poco más de su trayectoria y de las cosas que ha hecho en pro de su lengua. Bueno, el maestro José López Tirso es originario de la comunidad de Agua Azul y Mecatlán, Veracruz. Su madre y su padre son monolingües en la lengua totonaca, por lo tanto, su lengua madre es el idioma totonaco y tiene como segunda lengua el español. Es licenciado en Pedagogía y maestro en Sociolingüística por la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, y revalidó esa maestría con la maestría en Investigación Educativa del Sistema Educativo Nacional. Se ha enfocado en la promoción y difusión de la lengua y cultura totonaca, ha elaborado materiales didácticos y ha traducido diversos documentos a la lengua totonaca. También ha colaborado en los medios de comunicación a través de spots en audio y video para la promoción y desarrollo de su lengua. Ha acompañado y asesorado en la construcción de la norma de escritura de la lengua totonaca. Sus estudios e investigaciones se han centrado en la revitalización de su lengua a través de la enseñanza-aprendizaje en población no hablante de la región totonaca y de otros sitios geográficos. Esta misma acción la ha ejecutado con niños y niñas de su comunidad. Y bueno, como ya lo dijo anteriormente el maestro Victoriano, también es profesor del Centro Virtual de Lenguas del Instituto Consorcio Clavijero y pues ahora se integra a la familia Yolitía y le damos ahora sí de manera formal la más cordial bienvenida. Bien, pues muchas gracias, Pashkat Katzine, José. Así que pues aquí están las personas interesadas, quienes ya en Zoom están conectadas, y también pues si hay alguna persona que está en redes sociales en Facebook, y ya hay ahorita 9 personas conectadas. Si a alguien le interesa cursar esta lengua, pues todavía hay 3 lugares, ¿no? Entonces, pues adelante, José, te vamos a compartir la pantalla para que inicies tu primera sesión. Y muchas gracias, bienvenido. Pashkat Katzine. Muchas gracias, Tlazokamati, Mía, Temastiani, Yareli, Temastiani, No te escuchamos, José. Victoriano. ¿No se escucha? A ver, ¿sí me escuchan? ¿Ya? Así es. Bien. Tlazokamati, Temastiani. Sí se escucha. ¿Sí? Bien. Sí, yo sí Tlazokamati, escucho. Yareli, Temastiani, Victoriano, muchas gracias por esta oportunidad
Yo creo que antes de entrar a los contenidos temáticos, me gustaría que también nos presentáramos brevemente para conocer la comunidad de aprendizaje que vamos a estar generando. Bueno, sería importante que dijeran su nombre, de dónde son y qué les motivó o por qué están interesados en aprender una lengua como la totonaca, una lengua local, una lengua nativa de nuestra República Mexicana. De manera voluntaria para que también motivemos la participación de cada uno de nosotros. Quien decida puede hacerlo en este momento. Si quieren, yo me presento. Mucho gusto, compañeros y compañeras. Me llamo Carmen Neri. Yo vivo en la Ciudad de México. Soy ingeniera química, pero me interesa mucho pues conocer más de diversos campos del conocimiento. Particularmente me ha interesado aprender otras lenguas pues desde chiquita, aunque nunca he podido aprender así muchas al mismo tiempo, pero de repente he tenido que interrumpir mi aprendizaje. O sea, cuando iba en la prepa estaba tomando clases justamente de náhuatl, pero tuve que salirme porque ya no me daba tiempo. Y en particular el tutunacu me interesa porque tengo pues ascendencia de la Sierra Norte de Puebla. Yo no pude pues en realidad hablar con ningún pariente en tutunacu, pero pues como que tengo esa parte muy presente y me gustaría pues aprender y pues adentrarme en esta lengua, ¿no? Se me hace muy interesante y estoy muy emocionada por participar. Muchas gracias. Pashket Katsini, Carmen, vamos a empezar a producir esta expresión Pashket Katsini. Gracias. Pashka Vamos a Katsini. empezar poco a poco a integrar algunos conceptos. Pashket Katsini, nuevamente Carmen. ¿Alguien más? Bueno, ¿puedo hacerlo yo? Buenas tardes. Bueno, soy Piedad Méndez. A mí me interesa, bueno, ya en la actualidad soy ama de casa. Yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Me encanta el conocimiento de estas culturas, más que nada por conocer las culturas, porque dicen que a partir del idioma nosotros podemos conocer un poco de nuestras culturas. Y me interesaría conocer, pues, lo más que se pueda, ¿verdad? Ya soy una persona, pues, mayor, pero aún así todavía tengo mucho interés por conocer este tipo de culturas. Tengo un poquito de conocimiento del náhuatl y pues también me interesa el totonaco y aprender lo más que pudiera todavía de otros idiomas, sobre todo originarios de nuestro país, México. Muchísimas gracias. Pashket Katsini, Piedad. ¿Alguien más? Hasta Cassini. Buenos días o buenas tardes. Me presento, soy Andrés, pero creo que están mandando mensaje. No sé si ustedes me indiquen que yo me presente o me espero a que se presente alguien más y yo al último. Adelante. Maestro José. Adelante. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Andrés Peralta Rojas, soy de la comunidad de San Jerónimo Manalco, Texcoco, México. Yo soy docente en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán y pues me gusta mucho los idiomas. Actualmente pues yo hablo el náhuatl. Mi comunidad es una comunidad donde la lengua ya se está extinguiendo, quedamos muy contadas personas que un poquito sabemos. Y pues me gustaría aprender otro idioma más. Y claro, esto pues sería el principio porque yo creo que para aprender un poquito más tendría yo que internarme allá con el maestro José en su territorio, por lo menos unos 2 meses, que me traiga como su hijo, porque solamente de esa manera vamos a aprender. Aquí la gramática es importante, pero yo creo que los jalones de oreja y los regaños por parte o de manera directa y de manera familiar, esa es la mejor manera de aprender. Gracias.
Un gusto, maestro José, y pues aquí estamos a ver qué tanto aprendemos. Adelante. Pashkat Katsini, Andrés, por supuesto, vamos a aprender todos. Lo importante es tener esa actitud y ese interés. ¿Alguien más? Bueno, aquí tenemos también el comentario de Jorge, que es un alumno ya de Yolitía. Y dice, a todos, me llamo Jorge y soy docente de idiomas europeos y asiáticos, así como lingüista, por lo cual me interesó mucho en los idiomas mesoamericanos, iniciando con México. Estaré de oyente durante este mes, pero me pongo al corriente con las grabaciones. He tomado varios idiomas con Yolitia y puedo decirles que están en buenas manos. Tienen un equipo muy agradable, profesores muy preparados. Así es, Jorge ya está con nosotros desde hace mucho tiempo y bueno, nos da mucho gusto que esté aquí también. Muchas gracias, Jorge, saludos. ¿Alguien más de los que estamos aquí también conectados? Pues yo puedo. Buenas tardes a todos. Me llamo Isaí. Pues vivo en California, pero soy de origen mexicano. Mis abuelos maternales son de Michoacán. Yo creo que tengo herencia purépecha. Estoy seguro porque el pueblo ellos, de su propio pueblo, viene de la lengua purépecha. Y creo que tengo poco náhuatl, porque lo que yo sé, casi había náhuatl en toda parte de México. Y pues me gustaría aprender Totonacu porque yo tengo un sueño de ser multilingüe, pero de varias lenguas indígenas. Y pues la cultura Totonacu conocido en los Estados Unidos. Por ejemplo, vi ¿cómo es? Un programa de animación. Había una carácter que era Totonacu, se llama Shanastaku. Y lo que he visto había muchas como plumaje coloradas y verdes y amarillos. Y me pensaba, esta es la cultura Totonaco, porque yo me acuerdo cuando lo pienso, lo creo en la danza de los voladores, y lo hacen un poco acá en los Estados Unidos. Y también quiero compartir que hay un evento intertribal en el Nuevo México, y ellos incluyen la danza de voladores también en sus eventos. Pashkat Katsini, es ahí, Pashkat Katsini, nos das muchos datos para poder compartir en esta oportunidad. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene una chispa que va a alimentar este grupo, que va a alimentar este curso. Vamos a retomar cada interés, cada motivación de ustedes. ¿Alguien más? Todavía faltan participantes. Hola, soy Kevin. Soy de California, pero ahora vivo en Nueva York. Y soy estudiante de historia colonial y culturas indígenas. Y pienso que la mejor manera para conocer una comunidad es conocer su lengua. Y tengo intereses generales en lenguas mesoamericanas y tengo interés en Totonaco en particular porque es como una cultura bastante única, pero muy cerca de las otras culturas mesoamericanas y comparte mucho con ellos. Pashkat Katsini, Kevin, es impresionante escuchar voces de otras latitudes y nos damos cuenta que las culturas, como decía don Juan Simbrón Méndez, la cultura tiene principios, pero no tiene fin. En este caso podemos también añadir
que no tenemos fronteras, ¿no? Y una vez más lo están demostrando, lo estamos demostrando y es una comunidad interesante. Por supuesto que va a ser un equipo bastante productivo y vamos a trabajar de manera colectiva, como ustedes ya lo mencionan, tienen diferentes campos de aprendizaje, pero también diferentes intereses que pueden también acercarnos mucho al conocimiento de la cultura. Bien, ¿alguien más que todavía faltan participantes? ¿Les escuchamos? Pasha Katsini, Kevin. Pasha Katsini. Nosotros estamos aquí de oyentes y mi esposo es de la Sierra Norte de Puebla, del municipio de Amislán, un municipio totonaco. Y vivimos en San Francisco, en la bahía de San Francisco, California. Y estamos aquí de oyentes. Gracias. Pasha Katsini, María del Carmen y familia, por supuesto, Puebla es un estado hermano de la entidad veracruzana. Por supuesto, también hay mucha población totonaca. Nosotros colindamos con la Sierra Norte de Puebla y hay mucha afinidad en el habla. Y vamos a ver esto más adelante. ¿Alguien más? Pasha Katsini, María del Carmen. Bueno, pues si quieren, yo ya les dije en un principio que me llamo Yareli. Yo estoy aquí colaborando en Realitía. He estado en contacto con ustedes, pero también tengo un interés muy especial por las lenguas. Vengo de una comunidad que se llama La Revancha. Ahí hablan náhuatl. Mis abuelos son nahuas, mis papás son nahuas, todos somos nahuas allá. Y pues este año, no, el año pasado, no, disculpa, el año pasado inició el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, como parte de las actividades para colaborar con ese decenio, pues en Yolitia estamos trabajando para que se difundan las lenguas a través de las plataformas. Y bueno, nos da mucho gusto que en este curso haya también ya alumnos de Yolitia que están tomando otras lenguas y que se interesen por más lenguas, ¿no? Yo creo que la virtualidad precisamente nos permite acercarnos a otras culturas, a conocer otras cosas y no necesariamente tener que trasladarnos, ¿no? Ya a lo mejor posteriormente en algún momento tengamos oportunidad de hacerlo, pero este sería un primer acercamiento, ¿no? Y me parece muy valioso que estén aquí muchas personas de diferentes lugares y pues bienvenidos a este curso. Pasha Katsini, Yareli, quienes falten, por favor, para conocernos e ir interactuando poco a poco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Olivares Rodríguez. Ya había estudiado previamente con Yolitia, Purépecha y Tzotzil. Entonces, este sería mi tercer idioma. Y bueno, a mí me interesan mucho las lenguas en general. Entonces, vi la oportunidad y me interesa, bueno, que aparte, bueno, mi familia, aunque es de Tampico, yo sé que no está dentro de la zona del Totonacapan, pero conozco muy bien ahí también y me gustaría aprender conectarme con la cultura, ¿no? Aparte de. Pasha Katsini, Hugo, la lengua tzotzil, también en Chiapas también se habla esa lengua. Recuerdo un poquito de esa lengua que dicen Cuchailán, seguramente lo conocen y bueno, pues vamos conociendo, así como ustedes también me gustan las lenguas eh, locales, las lenguas nativas, que de verdad no solamente es una lengua, sino también encierra un montón de significados, de sentidos, y bueno, poco a poco iremos viendo estas características. Pastor Katsini, Hugo, ¿alguien más? Yo, buenas tardes, mi nombre es Adriana, soy del estado de Zacatecas y mi interés por aprender el totonaco es porque mi papá es hablante nativo, él también es de la Sierra Norte de Puebla, de Amixtlán precisamente, y pues él nunca me enseñó nada, o sea, nunca me ha compartido nada, lo único que sé es que pues es su lengua materna y por eso el interés por aprenderla. Gracias. Pastor Katsini, Adriana,
Desde luego, en Amistlán tenemos también varias cosas que reconocemos de ese lugar hermoso. Inclusive hay artistas en hip hop de Amistlán y bueno, los podemos escuchar también en distintas partes del mundo. Ya más adelante vamos a escucharlo a este artista porque tiene una buena producción y también podemos aprender mucho de ello. Pashat Katsini, Adriana, ¿alguien más? No hay problema, ¿no? Pero cuando estamos Creo que ya hablando, pasaron todos, maestro. si puede Bueno, no hacer sé. Sí, creo que sí, ya pasaron todos. les mencionaba ¿O si alguien también, falta? ¿no? Por ejemplo, Luis falta, pero dice que tiene problemas, creo, de audio, ¿o no escucha? Bueno, creo que por ahí está batallando un poquito con el audio. Bien, bueno, una de las cosas que tenemos que prever y estar como un poco, bueno, no sé, Javier, falta, Javier Neri Fajardo. Sí, buenas tardes. Bueno, les puedo comentar que tengo ascendencia totonaca por parte de mis abuelos paternos y maternos que lo hablaban. Ya en la siguiente generación no se cultivó el uso de esa lengua y pues yo también desconozco completamente la expresión en ese idioma. Pero pues va a ser interesante reencontrar a gente que conozco. Yo actualmente tengo 72 años, todavía queda gente de mi edad que ha visto muchas cosas de la región pues, del norte de Puebla, justamente. Sí, entonces por eso es interesante para mí acercarme al uso de este lenguaje. Sí. Pashat Katsini, Javier, impresionado por el público, por el interés, por el sitio donde se encuentran cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿no? La gran ventaja que tenemos es que podemos conectarnos en cuestión de segundos y minutos en cualquier parte del mundo, aunque con el riesgo de a veces la conectividad no siempre juega a nuestro favor, ¿no? Por las fallas que pueda haber, pero podemos aprovechar gran parte de esta tecnología que está en nuestras manos, ¿no? Uno de los retos que nos trajo el COVID es que nos encerró. Si de por sí antes de COVID teníamos dificultades para el desarrollo y promoción y difusión de la lengua, ahora viene COVID, nos encierra, nos enferma de estrés, de miedo, de mucha incertidumbre, pues se vuelve aún más complicado, pero también nos dimos cuenta que podemos interactuar. Nosotros no tenemos límites, ¿sí? No tenemos fronteras para poder revitalizar y contribuir en el desarrollo de nuestra lengua. Le agradezco a cada uno de ustedes su interés. De una vez les comento que para que pueda funcionar este curso, para que pueda marchar de manera armoniosa, es importante que tomen en cuenta que vamos a participar todos, ¿no? Varios autores coinciden de que la lengua oral, en este caso la totonaca, tiene que exponerse, tiene que ser socializada, ¿no? Si es aislada, es difícil su desarrollo. En este caso, sí les vamos a pedir mucha participación, sobre todo en la producción de sonidos propios de la lengua. Tiene sonidos propios, ¿no? Vamos a encontrar algunas características que, al igual que el náhuatl y otras lenguas, tienen elementos afines, pero tienen también elementos muy, pero muy peculiares, ¿no? En este caso, vamos a irnos preparando para que vayamos conviviendo, vamos a hacer a veces conversaciones, ¿sí? Porque la lengua
que no se expone, que no se usa, pues difícilmente podamos interactuar. Se tiene que interactuar. Entonces, esta va a ser la dinámica para que ustedes también se preparen. Ahora, en la práctica también lo pueden socializar con sus familiares, sus amistades, en su centro de trabajo, para que todo lo que nosotros podamos compartir en una sesión se retroalimente y se replique. Más que tomar un curso en una plataforma, también se vuelve un compromiso social, un compromiso ético, porque si bien estamos de acuerdo en la revitalización de una lengua, solo será posible si nosotros lo llevamos a la sociedad. Entonces, para que vayamos también tomando en cuenta estas consideraciones, ahora antes de entrar en materia, pues abrimos la confianza, la comunicación. Si voy muy rápido, me dicen; si voy muy lento, me dicen. Cualquier duda que tengan, no duden en exponerla. Estamos en la mejor disposición de atender cualquier duda que pueda surgir en este espacio, ¿sí? Reiterar que todos vamos a aprender seguramente. No es lo mismo ver también la cultura de fuera. Hay veces que nosotros que estamos inmersos en la cultura, hay cosas que no podemos o no logramos visualizar porque estamos tan impregnados en una cultura. Entonces, si me lo permiten, de manera breve, les voy a compartir algunos datos precisos que pueda apoyar en un contexto teórico, pero más que teórico, jurídico, que también nos permita reflexionar por qué aprender una lengua, para qué aprender una lengua. Pero primero, vamos a entrar un poquito a lo que creo yo, y he preparado para ustedes algo sustancial, porque de repente, de por sí vivimos una discriminación y todavía nos preguntamos o nos preguntan, ¿para qué quieres aprender una lengua, no? ¿Cuál es la importancia de aprender una lengua local? Entonces, voy a compartir un poquito de lo que he preparado para ustedes, ¿sí? ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto, muy bien. Muy bien, primer paso es lo que dice David Cristal. ¿Alguien quiere leerlo? Yo, ¿Sí? sí. Ok. David Cristal. Las lenguas no existen sin los hablantes. Entonces, por derecho Bueno, humano, ajá, ajá. No, la necesitamos... primera parte, perdón, la Ok, primera parte, ok, lo que dice David ok. Cristal. Ok, pues. Las Las lenguas lenguas no no existen existen. sin los hablantes. Perfecto. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué interpretamos con esto? Pues si nadie hable, nadie puede nada. No hay esta comunidad que no, porque yo sé que en algunas otras partes del mundo hay como menos que 10, algunas veces como 5 hablantes de una lengua, y pues cuando ellos fallen, están fallecidos, ya no hay más personas. Sí. Pashkat Katsini, ¿alguien más? ¿Qué son las personas las que mantienen viva una lengua? Así es. ¿Por qué está muy fuerte ahora la cuestión de que las lenguas están en riesgo? Pues porque son los usuarios, los hablantes, quienes están muriendo, ¿no? Inclusive en algunas ocasiones. Adelante, María del Carmen, levantó la mano. No, termine su pensamiento después. ¿Perdón? Termine usted lo que estaba diciendo y después. La escuchamos, adelante, la escuchamos. Y yo lo veo así como que a lo que le damos prioridad, porque a veces, digamos, una universidad en Estados Unidos o en México invierte en lo que es las investigaciones de la lengua. Entonces se publican libros, diccionarios y todo eso. Es importante, pero también como que se le debería de dar igual importancia para invertir ese dinero para que los
hablantes del municipio tengan acceso a esos libros, a esos diccionarios y clases en sus pueblos o virtuales para poder mantener la lengua. Y también me pienso que a nivel personal es como la decisión que uno toma de que si le va a hablar o no a sus hijos en la lengua. Y ya, gracias. Pashkat Katsini, María del Carmen. Efectivamente, me recordaste lo que dice Richard Letterberg cuando habla de la letanía de las lenguas. Es un Cheyenne indígena que habla sobre uno de los errores que cometemos al momento de enseñar una lengua es que olvidamos que son orales. Y en este caso, y él menciona que pareciera que es un camino al rotundo fracaso. Es decir, en algún momento a ellos, los voy a citar textualmente, ¿no? Dice, nos dijeron que hiciéramos diccionarios en nuestra lengua para que nuestra lengua no muriera. Y lo hicimos, dice. Pero después nuestra lengua seguía muriendo, ¿no? Luego nos dijeron que hiciéramos lingüistas indígenas en sus propias lenguas y lo hicimos, los formamos. Y nuevamente nuestras lenguas seguían muriéndose, ¿no? Luego nos dijeron que hiciéramos gramática de la lengua, lo hicimos, pero seguían muriendo las lenguas, ¿no? Y luego dice, a lo mejor en un futuro tengamos que congelar a los pocos hablantes que hay y en un tiempo habría que descongelar para que ellos vuelvan a hablar la lengua. Ojo, pero aquí la diferencia del tiempo ya no correspondería a una sociedad vital para ellos, ¿no? En este caso, de repente nos tomamos una idea ajena para entrar al contexto y aprendizaje de una lengua, pero no nos damos cuenta que lo que hace falta es el hablante, ¿no? Hay que hacer hablantes, ¿sí? Antes de la gramática, antes de la escritura, la lengua es oral, ¿no? A veces al aprender, un experto dice que aprender la gramática de una lengua no garantiza aprender a hablar esa lengua, pero aprender a hablar una lengua garantiza conocer su gramática, porque su gramática es implícita, ¿no? Entonces, en muchos de los casos nos preocupamos en un segundo plano cuando el primer plano es, en este caso, hacer hablantes, ¿no? Entonces lo que nos preocuparía y lo que nos ocuparía ahora es hablar la lengua, conocer la lengua y reconocer que en cada hablante no solo es un signo lingüístico, sino también toda esa construcción epistemológica, filosófica, que tienen para coexistir con las demás especies. Entonces, aprender una lengua corresponde a tomarlo como un derecho humano, ¿sí? Si bien nosotros en el artículo 9 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos establece que todos tenemos derecho a la comunicación y a aprender y hablar una lengua, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos o aprendemos una lengua, estamos ejerciendo un derecho humano, ¿no? Y va ligado a lo que entonces decimos que lo único que necesitamos para que la lengua siga viviendo son los hablantes. ¿Y quiénes? Pues somos nosotros, a las nuevas generaciones, los que nos siguen. Ya alguien hace rato, bueno, muchos de ustedes hablan de que tienen origen de varias culturas, pero ¿qué ha pasado? Hay una ruptura intergeneracional. Por tanto, hay que trabajar estos mecanismos de continuidad en la transmisión intergeneracional. En este caso, entonces, nos damos cuenta que las lenguas tienen riesgo, ¿no? Voy a mostrarles un poquito de los datos que encontré del INEGI, para que tomen ciertos datos. Esta es la realidad. Sí, hay un contraste entre Puebla y Veracruz, porque aunque en otros sitios de la República hay hablantes, pero los que se concentran con mayor hablantes es en el estado de Puebla y Veracruz, ¿no? Estado hermano. Si nos damos cuenta, en México hay más de 250,000 hablantes de la lengua totonaca de 3 años y más a nivel nacional, ¿no?
Y entonces, en Puebla hay más de 104,000 hablantes de la lengua totonaca. En Veracruz hay más de 122,000 hablantes a partir de 3 años y más, ¿sí? Pero recordemos que la población mayor hablante de la lengua es la población adulta, es la población de la tercera edad, ¿sí? De ahí hay una cuestión muy crítica que lo vamos a ir viendo, ¿no? Entre más la generación sea adulta, hay mayor garantía o mayor dato importante, porque podríamos encontrar monolingües en la lengua totonaca. De ahí las generaciones que siguen ya son bilingües, ¿sí? Y de ahí la que sigue ya estaríamos encontrando hablantes pasivos, ¿sí? Y la que sigue estaríamos encontrando a lo mejor recordantes, ¿sí? Y después ya no tendríamos hablantes. Pareciera que ese es el destino de la lengua, ¿no? Porque en Veracruz la lengua totonaca es la segunda lengua más hablada después del náhuatl, pero esto no es un orgullo porque nosotros solamente representamos en la entidad veracruzana el 8.6% de la población. Ni al 10% llegamos, y si vemos el mapa, ¿sí? Y si vemos el mapa, ¿sí? Tomado de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, si la región totonaca es la que tenemos sombreado a ver, voy a ver si puedo activar el cursor. A ver. Es que aquí lo tengo. A ver. Sí, si vemos esta parte, la zona totonaca, ¿sí? Pero nos limitamos, por ejemplo, aquí desde la costa, desde Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora, Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Coatzintla, y entrando aquí por la sierra, lo que es Espinal, Coxquihui, Sosopolco, Sosopolco de Hidalgo, Coyutla, Coahuitlán, Mecatlán, Filomeno Mata. Esto es por un lado, esta región. Pero también la historia nos dice, fíjense cómo es, si ponemos un poquito de atención a esta cuestión geográfica, toda esta zona hasta acá, hasta la capital, ¿sí? Históricamente es totonaca, ¿sí? Desde Jalapa se hablaba o había asentamiento totonaca. Jalapa, Misantla, Yecuatla, Jilotepec, es de habla totonaca. En algún momento de la historia hubo hablantes. El maestro Carlo Antonio Castro hizo un estudio de habla de la región de Jilotepec. Entonces vemos esta situación como ahora, y de repente cuando les hablamos de estos datos a los capitalinos, a los de la ciudad de Jalapa, dicen, wow, soy totonaca, ¿no? Pero es una situación que dice, bueno, se ha perdido, ¿sí? Se ha perdido por la cuestión de la desigualdad en el uso de la lengua, ¿no? En el uso de las oportunidades. Bien, este es un poquito de el panorama geográfico, y de aquí en la entidad veracruzana podemos ver cuántas lenguas hay y en qué sitio específicamente se ubica, ¿no? Pero bueno, aquí vamos viendo poco a poco esta cuestión de la lengua, ¿no? Vamos a seguir, no sé si aquí tienen alguna duda, algún comentario antes de continuar. ¿No? A ver, adelante. Orlando. Sí, buen día a todos.
Adelante, te escuchamos. Le apago la televisión o le apago la luz. Ni se veía. Sí, Orlando. En cuestión del mapa de Puebla, ¿lo tendrás? Ni Este, mismo se veía así. no, en este Para momento decirme, no siento, cuento con ¿no? ello, pero Mismo se veía. la podemos compartir en alguna oportunidad posiblemente en la próxima sesión. Bueno, aquí los datos que les estoy como compartiendo es como para tener son datos duros para que también tengamos un panorama general, ¿no? Sí. Podríamos entrar de lleno a la parte del aprendizaje de la lengua, pero creo que también esto es como una base para que tengamos conocimiento, porque de repente estoy aprendiendo una lengua, pero no sé no sé qué pasa o dónde estoy, ¿no? O en dónde se ubica, ¿no? Entonces, es una situación, y también los datos que les comparto es a nivel de estado de Veracruz, pero en la próxima oportunidad también lo podemos compartir. Bueno, gracias. Sí. Pashkat Katsini. Pasta Katsini. Muy bien. Seguimos entonces. Espero no cansarlos. Sí considero importante estos datos que les voy a compartir como la base, ¿no? Y también conozcamos algunos sustentos jurídicos que nos permitan conocer, porque de repente estamos en un proceso de aprendizaje, pero también luego nos cuestionan, ¿pero por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te permite? ¿Qué te inspira? ¿No? Entonces, vamos a ver de manera muy rápida. He preparado también algunas puntualizaciones jurídicas. Si ustedes me lo permiten, avanzamos. Bien. Uno de los documentos que tenemos que creo yo conocer, porque es un documento pues internacional, es el convenio 169 de la OIT, ¿sí? En su artículo 1 establece claramente que esto se aplica para pueblos. Este convenio está dirigido a pueblos tribales y pueblos indígenas, ¿no? ¿A qué refiere a los tribales? Bueno, a las tribus que se respeta los nombres y las formas en que cada organización se armoniza, en cada organización se autonombra. Entonces, podríamos seguir leyendo todo el documento, pero es como inspirarlos. Este documento lo pueden ustedes, es de dominio público, está en las redes, está en las páginas, lo pueden leer, es a nivel internacional, pero hacer como, ¿qué es lo que busca este convenio? No sé si alguien quiere ayudarme a leer el artículo 2 completo, lo que ven en pantalla. Yo lo puedo leer. Artículo 2. Los gobiernos asumir la responsabilidad de proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. A. Igualdad de derechos y oportunidades. B. Promover la efectividad de derechos. Y C. Eliminar diferencias entre miembros. Pashkat Katsini, Carmen, efectivamente, ¿qué es lo que busca este artículo, este convenio? Es proteger el derecho de los pueblos, ¿no? Muchas de las veces no hacemos valer nuestros derechos, en primer lugar porque desconocemos de su existencia, ¿no? Pero una de las cosas que puede garantizar la exigencia de nuestros derechos es constatar de lo que nos respalda, ¿no? Porque lo que a final de cuentas busca este convenio es la igualdad de derechos, ¿no? Desde la historia hemos tenido desventaja. Recuerden que la lengua también está asociado con el poder, ¿no? Desde la conquista, cuando llegan a nuestro territorio, imponen una lengua de administración, una lengua de poder. Y en ese sentido, sufrimos no solo el exterminio de la lengua, sino la discriminación, ese desplazamiento, esa desigualdad, ¿no? Lo que en algún momento conocemos
la diglosia, ¿no? Hay restricciones, hay una lengua, en una sociedad hay una lengua de prestigio y hay una lengua restringida. En este caso, en la historia hemos sufrido esta discriminación, por tanto, lo que aquí se busca es promover la efectividad de estos derechos, ¿no? Eliminar la diferencia no solo entre los miembros, sino también entre toda la sociedad que emerge en un entorno social. Sí. En el siguiente apartado, ¿alguien quiere leerlo? Ok, yo lo puedo leer. Sí. Artículo 3, 1. Los pueblos indígenas y tribales gozar de los derechos humanos y libertades sin obstáculos ni discriminación. Siga, por favor. Artículo 28, 1. Enseñar a los niños a leer y a escribir en su propia lengua. 2. Medidas y oportunidad para dominar la o las lenguas nacionales. Sí, efectivamente. Y aquí ya estamos hablando de lenguas nacionales, ¿no? Cuando en algún momento en la historia nos han dicho que son dialectos, ¿no? De hecho, la palabra dialecto también ha sido como una vacuna para que nosotros también entendamos el valor que le dieron desde afuera nuestras lenguas. Cuando le llaman dialecto, nos dan a entender que deriva de otra lengua o que tiene menos valor, tiene menos presencia. Sin embargo, cuando habla de lenguas nacionales, quiere decir que tiene la misma validez que cualquier idioma del mundo, ¿sí? Entonces, a partir de esto empezamos también a reconocer que las lenguas no son dialectos, son lenguas nacionales o idiomas. En este caso, nos permite, este convenio nos hace ver que tenemos que gozar de estos derechos humanos, de estas libertades que tenemos y erradicar la discriminación. A veces la discriminación es al interior también del grupo, de una cultura, ¿no? Nosotros mismos nos autodiscriminamos. En algún momento de la historia, yo recuerdo de niño también que en algún momento decían los papás que los que saben el español son hombres de razón, ¿sí? Son hombres inteligentes, porque era la lengua de poder, es la lengua de administración. Sin embargo, esto ocasionó que mucha gente aprendiera o estuviera interesada en aprender el español, ¿no? Y avergonzarse de una lengua que tienen sin tomar en cuenta la validez que tiene esta lengua. Y no solo la lengua, sino toda la cultura que va emergiendo en cada una de las coexistencias de estos idiomas, ¿no? Ahora, se habla de una acción tan fuerte, enseñar a leer y escribir a los niños en su propia lengua, que es una tarea tremenda, ¿no? Cómo pasar de la oralidad a la escritura, ¿no? Es una tarea también que tenemos los hablantes. Las lenguas nacionales o las lenguas de cualquier parte del mundo, las lenguas minoritarias o milenarias, mayormente son orales, ¿no? Y de repente conocer su escritura es un reto enorme, ¿no? Y es una cuestión de alfabetización en nuestra lengua, ¿sí? Es una oportunidad que tenemos nosotros para poder posicionarnos con estas garantías, con estas argumentaciones jurídicas que nos están proponiendo. Sí, en este sentido, nos damos la oportunidad de hablar de el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Es reconocida la lengua, aquella o la cultura que tiene un asentamiento histórico, territorial en la nación mexicana. Es decir, cuando hablamos de territorio, no solo referimos al espacio geográfico, sino al territorio donde nosotros coexistimos, en donde reconocemos los bioindicadores, reconocemos las normas sociales, reconocemos las formas de organización, ¿no? Cuando hablamos de territorios porque sabemos cómo se respira, cómo se siente, qué sabe, qué huele, qué cosas emergen en esa sociedad, ¿no? Entonces, a veces cuando decimos territorio, a veces nos dejamos llevar por lo geográfico. Más que geográfico es lo que implica estar dentro de un espacio, de un sitio.
Seguramente muchos de ustedes reconocen en su comunidad cuándo el clima va a cambiar, ¿sí? Cuándo son las temporadas de siembra, cuándo son las temporadas de fiestas patronales, un sinfín de acciones, ¿no? Que al recordarlas nos enchina la piel, ¿no? Si a ustedes les digo en este momento, recuerden o imaginen el Día de Muertos, no, pues cada quien va a imaginar el olor, el sentimiento, el encuentro entre un estado de emoción, pero también de nostalgia, de reencuentro, ¿no? Es una magia cuando nosotros hablamos de territorio, es reconocer esta cuestión del sitio que estamos viendo. Ahora, les voy a, aquí vamos a puntualizar rápidamente estos contextos, pero sí les invito a que lean la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Durante la semana les voy a estar compartiendo también el documento o los vínculos en las ligas que hay en Internet, porque también lo pueden encontrar en Internet, pero sí para que lo lean, lo vayan conociendo poco a poco, no como requisito de que se lo tengan que aprender, sino que para que conozcamos qué insumos hay y qué avances hay también en nuestra nación, pero también posiblemente qué necesidades hay, ¿no? Y qué tanto de lo que está argumentado en los artículos se está llevando a cabo, ¿sí? Tenemos, les decía, desde el artículo 4 se sustenta que las lenguas indígenas son reconocidas como lenguas nacionales y tienen la misma validez que cualquier idioma del mundo, ¿sí? Para que ustedes cuando le digan, ah, tú hablas el dialecto tzotzil, a ver, no es dialecto tzotzil, ¿sí? La Ley General de los Derechos Lingüísticos en su artículo 4 dice que es una lengua, ¿sí? Es reconocida por el Estado, es reconocida por la nación y nosotros lo tendremos que hacer valer, ¿vale? Y esto está instrumentado a partir de los 3 niveles de gobierno, ¿sí? Que tiene que tener el compromiso, ¿sí? Y no solo de anunciar, sino también generar mecanismos de respaldo, de salvaguarda y contribuir con la sociedad. Ahora, eso lo dice en su artículo 5, en su artículo 6 también hablamos de los medios de comunicación, que es muy importante. El mayor reto para el desplazamiento de una lengua es cuando la lengua de poder impera en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en las diferentes formas de comunicación, en los celulares, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros nos posicionamos en los medios de comunicación? Seguramente con algún spot que hayan escuchado, algo les ha de quedar, ¿no? Y si sale una aplicación en lengua mexicana, bueno, pues también ahí nos estaríamos como que posicionando poco a poco, ¿no? Ahora, esto en su artículo 6, ¿no? Que tenemos que hacer valer en los medios de comunicación. Ahora, en su artículo 7 también nos habla de los trámites oficiales. De repente, tenemos documentos que inclusive no los nombramos desde la lengua. Por ejemplo, nosotros en la lengua totonaca decimos credencial, no podemos decir en la lengua totonaca. Acto de nacimiento, decimos CUR. Ahora quienes conocen o están en el extranjero, pues no pueden decir visa, no pueden decir pasaporte, ¿sí? Lo dicen tal cual porque también las lenguas tienen límites. Los límites derivan al nivel del uso, ¿sí? Si los hablantes llegan hasta cierto periodo de la sociedad, pues es hasta ahí donde ya no se involucra con los demás. Pero si es una sociedad activa, permite generar estos neologismos, ¿no? Si nosotros nos unimos en una sociedad y nos proponemos, a ver, vamos a llamarle las cosas desde nuestra lengua, porque nuestros abuelos tuvieron la capacidad de crear neologismos, de crear palabras, ¿no? Por tanto, ahí nos dan una clave para construir palabras en nuestra propia lengua, ¿sí? En este caso, tenemos la experiencia de que en la lengua náhuatl han salido actas de nacimiento, ¿sí? Ese es un avance bastante importante, hay que reconocer, y que en estas fechas, también en lengua totonaca empiezan a motivar y que se inspiren también en las demás lenguas, y no solo en el acto de nacimiento, sino
también en los trámites de los bancos, de movilidad nacional e internacional, en materia de salud, en los diferentes ámbitos de la vida social. Ahora, en su artículo 8 dice que ninguna persona es sujeto a una discriminación solo por pertenecer o hablar una lengua o por pertenecer a una cultura, ¿sí? Eso ya lo vivimos, ¿no? Ya sabemos que duele, ya sabemos que la mayoría de las veces por las que una lengua está en riesgo tiene que ver con las actitudes. Cuando las actitudes son negativas o las actitudes son desfavorables, por supuesto que nosotros nos dejamos llevar por lo que impera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bien en claro que las actitudes de resistencia, de autodeterminación, es lo que ahora tiene que visualizarse, entonces nosotros tendremos que hacer valer nuestro derecho. Ya lo decía Yareli hace rato, que tenemos un reto de 10 años, ¿sí? Del diseño internacional de las lenguas indígenas. El reto de 10 años es muy poco, ¿sí? Pero tenemos que visualizar, tenemos que posicionar. Entonces les invito para que en este curso no solo ustedes se queden con lo que aprendamos aquí, sino lo repliquen, hagan un compromiso social. Si recordamos que la lengua oral ha prevalecido durante más de 500 años y por nuestros abuelos, y no con estas plataformas, sino ha sido de voz en voz, ¿sí? Ha sido un reto muy grande durante más de 500 años, ¿no? Ahora nosotros en 10 años tenemos que mostrar un avance, ¿no? Y claro que podemos. Y por eso les invitamos a que se animen más a este curso, inviten, porque tenemos mucho que aprender. Yo considero que esta parte teórica o esta parte reflexiva es sustancial en un curso porque permite conocer los argumentos y los derechos que hemos permitido que se desvaloricen, ¿sí? Por lo mismo de que no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de conocerlos. Bien, ahí viene un montón de artículos que no quiero cansarlos, ustedes lo pueden leer con mayor detenimiento. Por supuesto, también tenemos que la Ley General de Educación es una lectura por hacer, porque se dan cuenta en materia educativa existen reforma tras reforma, ¿no? Y entonces hay que estar actualizado también cuál es el escenario en materia educativa, cuál es el escenario, cuáles son las necesidades, sobre todo en estas plataformas actuales, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a los niños? ¿Sí? ¿Qué tendencias tienen? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Y qué sociedad pueden ellos construir en 20, 30 años, ¿no? ¿Y qué seríamos para nosotros en 20, 30 años, ¿no? Entonces, con esto yo no quiero extenderme, pero también hacer como alguna participación de ustedes y volver a la siguiente etapa de la sesión de hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna opinión, alguna inquietud? Adelante. Pues solamente quiero decir gracias por el práctico profesor de la enseñanza y la vida de una lengua. Y para mí es poco personal porque pues soy mexicano, americano, pero aprendí inglés primero y luego el castellano. Y pues todavía puedo hablar en castellano, pero hay veces que no entiendo, pero eso pues todavía sigo aprendiendo. Y es más importante que alguien lo aprende que tener vergüenza de hablar. Por ejemplo, ahorita aprendí tres nuevas palabras
no sabía que era acosar, no sabía que era jurídico, ni entendí que era la palabra reto, pero cuando usted estaba hablando, le busqué qué se significa y pues estamos aprendiendo cosas cada día que no. Pashkatatzini, es ahí, por ahí agrega en tu aprendizaje la palabra Pashkatatzini. Gracias. Pashkatatzini. Pashkatatzini. Agreguen todo, Pashkatatzini. Sí, qué bueno escuchar estos comentarios. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yareli, adelante. Sí, me parece muy interesante todo lo que estamos revisando y sobre todo creo que es muy importante porque a veces uno desconoce todo el sustento, no solo, bueno, aquí estamos en una clase de idiomas, ¿no? Pero el sustento jurídico que está detrás, ¿no? Y como bien lo dijo usted al principio, aprender una lengua es un derecho, ¿no? Entonces estamos apelando a eso, a que las lenguas se escuchen, a que haya otros espacios donde también podamos hablar nuestros idiomas, ¿no? Y de esa manera hacer que no se pierdan. Entonces esto me parece muy importante para conocerlo y también para que nosotros podamos posteriormente defender pues esto que estamos aprendiendo. Pashkatatzini, Yareli. ¿Alguien más? Kevin, te veo inquieto. No, para mí también es muy interesante saber cómo, pues, qué existe en el gobierno sobre estas lenguas. Porque aquí creo que en Estados Unidos no tenemos nada así como derechos muy específicos para los pueblos indígenas. Así que no, es muy interesante para mí saber cómo funcionan en el gobierno. Pashkatatzini, Kevin. Jorge, te escuchamos. Levantaste la mano. Creo que Jorge no puede hablar, así que porque tiene problemas con su audio, pero si me permiten voy a leer. Dice, a veces algunos alumnos me han preguntado si me gustaría aprender algún idioma artificial y siempre les digo, ¿para qué aprender un lenguaje artificial cuando tenemos tantos idiomas naturales, comenzando por México, y pocos llegan a valorarlo? Creo que es un reto porque la idea es ver todas las lenguas como oportunidades de conocer una cosmovisión nueva y también quitar esa idea de estudiar, idea igual a estudiar francés o inglés. Lamentablemente en muchos países los gobiernos se han encargado de crear diferencias entre lenguas poniendo a unas en una jerarquía distinta, creando un prestigio inexistente, puesto que todas las lenguas son igual de originales y de importantes. Comentario de Jorge. Sí. A ver, Orlando, sí levantó la mano, ¿verdad? Tiene razón María del Carmen, o es la de hace rato que con la mano arriba. Pero si quiere, adelante, Orlando. Bien, creo que no creo que fue el de hace rato que levantó la mano. Pero si alguien quiere opinar con toda la confianza, puede levantar la mano y le escuchamos. Sí, efectivamente, aquí nos vamos a dar cuenta que no solo se trata de hablar una lengua, sino conocer la forma de interactuar con las demás especies. ¿Por qué le llamamos así? Porque desde la ecología de la lengua, en nuestra cosmovisión, nosotros identificamos que somos iguales que las demás especies del mundo. De repente, en la ciencia moderna, cuando pasamos por la escuela, nos enseñan la ciencia a partir de generar en un estudiante el antropocentrismo, ¿sí? El centro de atención, el dueño y el que tiene el control de todo, pues es inclusive ni siquiera ese término de igualdad, sino el hombre,
¿no? Tan solo en la expresión. Déjenme decirles, aprovechando esta oportunidad, que la lengua totonaca no tiene problema de lenguaje, ¿sí? Cuando expresa, lo que expresa algo, en vez de, inclusive no tiene género. Es decir, lo que se expresa en lengua totonaca no refiere al género, refiere a la esencia humana. ¿Sí? Primero, antes de tener género, primero es una persona. ¿Sí? Primero tiene vida, primero tiene esencia, tiene sentido, ¿sí? Tiene oportunidad. Lo voy a poner aquí en mensaje, una palabra que me gustaría que lo aprendieran, ¿va? Como para que a partir de ahora lo vayamos usando. ¿Va? Tómenlo como ejercicio porque es una palabra que lo vamos a usar mucho, pero también incluye sonidos propios de la lengua. Entonces nos va a permitir ejercitar la producción oral, los puntos y modos de articulación, nos va a ayudar a vocalizar un poquito, ¿sí? Esta palabra. Ahí lo puse, perdón, a ver, lo voy a poner en, vamos a poner. Ahí está. A ver. Tomen nota con calma y ahorita quien quiera, después de un ejercicio que tengamos, quien quiera producirlo, lo vamos a hacer. Todavía a lo mejor es muy apurado, pero es importante que lo vayamos conociendo, porque esta palabra incluye los sonidos propios de la lengua totonaca, ¿vale? Esta palabra quiere decir, bueno, se dice maqaltahuaqena, ¿vale? Maqaltahuaqena, ¿sí? La caje, ¿sí? Es un sonido posvelar de la úvula, ¿sí? Jas, la L es la L sorda, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer ese ejercicio. Maqaltahuaqena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es una lengua aglutinante, es decir, es como un rompecabezas. En una palabra tiene varias cositas, ¿sí? Engranadas, así, que hace funcionar. Lo que aquí nos dice es la persona que enseña, o que ayuda a aprender, o que guía, o la persona que facilita el conocimiento, la persona que instruye, que es mediador. En este caso podríamos decirlo como maestro o maestra. Si se dan cuenta, no dice maestra, tampoco dice maestro. O sea, antes del género dice, es la persona, ¿sí? Quien hace una tarea específica, que es la de enseñar, la de instruir, la de orientar, la de facilitar, la de transmitir, la de formar inclusive, ¿sí? ¿Va? Más adelante lo vamos a estudiar por pedazos, así como está. Pero en este caso, funjo como Macaltahuacana de ustedes, ¿sí? En esta oportunidad, para que lo vayamos utilizando, ¿va? Bien. ¿Se les hace complicado? ¿Sí o no? Poquito. ¿Se puede repetir otra vez, maestro? Sí. Macaltahuacana. Macaltahuacana. Bien, lo bonito que tenemos el grupo de WhatsApp, ahí también podemos compartir el audio, ¿sí? Recuerden que también la lengua lo aprendemos por imitación, por una secuencia de hábitos, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer. Bien, no se preocupen, lo vamos a ejercitar. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario antes de continuar? ¿Ninguna? ¿Puede indicar las partes de esta palabra? Bien, los voy a compartir. Pero todavía no se estresen si se les complica, ¿va?
Más adelante les va a ser más aún fácil. Todavía no se preocupen de que solo sí está bien. Lo vamos a hacer como para ilustrar qué es la lengua aglutinante. Una lengua aglutinante es aquella que se consolida con varios elementos, en términos prácticos, con varios elementos para construir una idea, para expresar una idea. En este caso, ma kaltawakena, la palabra ma es causativo, ¿sí? Refiere a quien ejecuta o ofrece alguna acción, ¿no? Kaltawakhe es la raíz o el núcleo de estudio, todo lo que tenga que ver con la semántica de aprendizaje. Na es agentivo, ¿sí? Entonces quiere decir, fíjense, si lo interpretamos todo, viene así, ¿no? Viene jugando. La persona que ocasiona un aprendizaje o un estudio, ¿no? Pero no dice maestro o maestra, sino la persona, na agentivo, es decir, la persona, no habla de género, ¿sí? Como nosotros en la cultura totonaca, nuestros abuelos fueron tan avanzados que dijeron, nuestros nietos no van a tener con problemas de lenguaje incluyente. Lo que en español ahorita está muy peleado, ¿no? Si usamos el arroba o cómo suena el arroba, ¿no? Hay un problema muy grande, ¿no? Pues bueno, lamentable para ellos, pero nosotros en la cultura totonaca estamos avanzados en ese sentido. Nos damos cuenta cómo la sociedad nativa visualiza todo lo que ahora podemos cuestionar, ¿sí? Ya está resuelto esto de que si es hombre o mujer o no sé a qué tendencia pertenece, pero aquí nosotros lo que vale primero es la esencia humana, ¿sí? Antes de ser alguien, algún funcionario, primero es una persona, ¿sí? Antes de ser hombre o mujer, primero es una persona, ¿no? Ese es el primer punto que tenemos, es una de las características que tiene la lengua, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunos elementos muy, pero muy básicos de la lengua, ¿sale? Inclusive el alfabeto. Nosotros tenemos un alfabeto, una norma de escritura, pero los vamos a poner en contexto, para que ustedes no se sorprendan si hay alguna situación, porque también no todas las sociedades, en este caso, la lengua, la cultura totonaca no se exime de esta situación. No en todas las sociedades hay una organización a cabalidad. Siempre también hay conflictos, ¿no? También es importante que conozcan el contexto porque de repente ustedes pueden ir a la comunidad y después pueden enfrentar una situación y decir, pero es que el maestro no me dijo, no me advirtió, ¿no? Es importante también que conozcan en qué consiste la sociedad que ahora está integrada. Vamos a ver, empezar desde Hugo. ¿Sí podrías leer esta expresión? ¿Ten? ¿Leen? ¿Es complicado? No. No, excelente. ¿Y edad? ¿No? ¿Edad no está? Sí, Bueno. sí, aquí estoy, aquí estoy. Tlen. ¿Leen? ¿Es complicado? No, esa no, el problema van a ser las grafías, la K con la G. No se Es preocupen, así. vamos a pronunciar primero, ¿va? Adriana, Tlen. ¿leen? ¿Sí? Javier, Es Tlen. ¿leen? Bien. Cazzini, María del Carmen, Tlen. ¿leen? Excelente. ¿Alguien más? Tlen. Cazzini está ahí.
¿Alguien más? Len, Len, Katzini, Carmen, ¿alguien más? Len, Len, Kevin, Pastor Katzini, ¿alguien más? Tlen, Len, Orlando, Pastor Katzini, ¿alguien más? Bien, ¿se imaginan qué es Len? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso significa qué? Bueno, ese es en náhuatl, creo. Fíjense cómo hay similitudes, ¿no? En náhuatl también se ocupa tlen, pero es con un común interrogativo, ¿no? Pero aquí el tlen es el saludo general, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, en cada sesión que nos integremos, va a ser el saludo tlen. Este saludo lo pueden aplicar, ¿sí? En la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento del día, ¿sí? Sin importar la edad, sin importar el género, ¿sí? Aquí con la distinción de que esto es muy simple, ¿no? Tlen. Pero cuando saludamos a una persona adulta o de respeto o alguien muy significativo en nuestra vida, solo alargamos la vocal E, ¿sí? Es como mostrar reverencia. Tlen, ¿sí? Es aún más como una tonalidad de actitud de respeto, ¿sí? Tlen. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a ver a algún abuelo, a alguna abuela, le digan, Glenn, ¿sí? Con esa suavidad, disfruten inclusive al momento de saludar, ¿sí? Yo disfruto saludando a una abuela o un abuelo, le digo, Glenn, como que ahí me pega ese sentimiento, ¿no? De que me estoy refiriendo a una persona adulta. Eso es lo que vamos a aplicar, ¿sí? Es tan sencillo. ¿Sí? Es tan fácil. Aquí mencionarles también que en la cultura totonaca, la gente adulta, a diferencia a lo mejor en algunas culturas, no son considerados como cosa del pasado o cosa que no, o alguien que ya no tiene vigencia. Al contrario, las personas adultas en la cultura totonaca representan la máxima autoridad, y no solo la autoridad de mandato, sino que poseen el mayor conocimiento, la sabiduría, ¿sí? Por tanto, si una abuela o un abuelo está muy enfermo, está muy delicado, o está en cama, pero lo que diga se hace, se cumple, y lo tienen que acatar los hijos, los nietos, ¿sí? Y a veces eso genera conflicto porque la palabra de ellos es lo que más vale, es lo último, es la última, eh, este, lo que vale es lo último que digan los abuelos. ¿Sí? Entonces para nosotros no son como árboles caídos, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Son quienes nos cimentan de esta estructura filosófica, de esta orientación de vida, porque ellos, hacía contraste recientemente como Sigmund Bauman habla de una educación líquida. También les invito a leer a Sigmund Bauman en su libro Modernidad líquida. Habla de una educación líquida, donde habla de lo que aprenden las nuevas generaciones, el conocimiento que generan es para lo que les sirve en el momento, pero después ya no se acuerdan. Y lo que nos enseñan los abuelos es para la vida, que es distinto, ¿sí? Que es distinto, ¿sí? Entonces hay que recobrar estas metodologías, estas didácticas propias, lo que en algún momento le podríamos llamar como las teorías locales, la teoría fundamentada, ¿no? Hay ciencia en la comunidad, ¿sí? Por eso ha sido tan avanzado, y si nos damos cuenta también, las sociedades
modernas reconocen la estructura y el funcionamiento de las sociedades de mayor antigüedad. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Bien. El alfabeto, nosotros tenemos una norma de escritura que consta de 23 fonemas, aunque también es importante recalcar que esta norma de escritura no hace la lengua, es decir, es aquí inversa, es del oral a lo escrito. La norma de escritura llevó más de 30 años de consolidación, pero aún así, le hace falta actualizaciones, pero nos quedamos con estos avances porque es importante tener algo, ¿no? Es importante reconocer también los hallazgos y las formas en que se consolida nuestra lengua. Dentro de las normas encontramos 18 consonantes y 5 vocales, ¿sí? En total son 23 fonemas, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar 5 vocales largas, 5 vocales cortas. En las vocales también tenemos todavía esos estudios pendientes, ¿sí? Yo les pongo en contexto porque en una lengua milenaria es difícil llegar a un estudio tan profundo porque no nos enseñaron desde la escritura o desde su gramática, sino nos enseñaron desde la oralidad. Y a veces, si ustedes me ponen 2 textos, uno en español y uno en totonaco, ¿cuál creen que leería más rápido? En español porque tiene como todo lo que ya se ha desarrollado para la lengua escrita desde hace un chorro. Así es, en español. Y a veces es como un acto de injusticia, ¿no? Porque ¿cómo es posible que la lengua, que mi primer calostro lingüístico, no lo pueda yo dominar, ¿no? Pero existe esa barrera, ese reto, porque es una lengua oral, ¿no? Y entonces, es una cuestión que ocurre a varios de los hablantes nativos, ¿sí? Bueno, seguimos. Este es el alfabeto, ¿no? Si quieren tomarle alguna fotito, alguna nota, y les voy a poner en contexto. Fíjense, pongan mucha atención para que no nos sorprendan, porque existen situaciones interesantes en una sociedad. No lo veamos de otra forma, sino son cuestiones interesantes, ¿no? Este es el alfabeto práctico, ¿sí? Si se dan cuenta, hay grafías afines a otras lenguas. Pero ¿por qué después de la A y luego J existe también K, G y Q? Sí, esa J es un sonido posvelar que sale de la ungla, ¿no? J. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué existe la Q? En contraste, si hay 2 grupos, en las normas de escritura oficial, ese sonido se representa con KG, J, ¿sí? Pero existen otros grupos dentro de una sociedad que dicen, no, es que esto es con Q, ¿no? Yo los pongo en alerta para que ustedes en algún momento cuando se encuentren con algún estudioso o no sé, no los sorprendan. Oye, es que tú estás escribiendo con Q, está mal, ¿no? O sea, puede generar esa polémica. Oye, es que estás escribiendo con KG, no sabes la lengua. No, lo que pasa que siempre hay tendencias académicas, hay posturas dispersas, sociopolíticas, académicas, que no ha podido como armonizarse, ¿no? Cada postura tiene su razón, pero en esta ocasión vamos a usar lo que la norma de escritura establece, ¿no? Pero si en algún momento haya alguna actualización, pues también lo vamos a dar a conocer. Es importante que sepan del contexto, para que ustedes no se sorprendan. Oiga, maestro, es que yo escribí una canción, pero lo escribí con KG y me regañó alguien que usa la Q, ¿no? Entonces no se sorprendan. Son posturas que hay en esta actualidad de la escritura de la lengua. Que yo creo que es natural también que haya esa discrepancia porque es una lengua oral, ¿no? Entonces, dominar su escritura es tan complicada, tan difícil, que puede generar discrepancias. Bien, bueno, vamos al siguiente, lo que les decía, consonantes y vocales, ¿no? Las consonantes K, KG y Q, ¿sí? Pero antes, de todas las vocales que ustedes encuentren acá,
¿sí? A diferencia de estas, suenan igual que el español, ¿sí? Suenan igual que el español. Tienen el mismo sonido. Solo aquí voy a puntualizar para ser más práctico, los fonemas que son específicos. Aclararles también que no tenemos la representación, el sonido de la B, ¿sí? La C no la representamos con la C, bueno, el sonido de la K no la representamos con la C, sino con el K de kilo, ¿sí? Tampoco tenemos la Z, tampoco tenemos la doble L, tampoco tenemos la F, ¿sí? Y la estructura de este alfabeto, ¿sí? Si se dan cuenta, no coincide con el alfabeto que se usa en el español, ¿no? Aquí el orden, para el orden se tomó un criterio importante. Es ordenarlo de acuerdo al uso, del mayor al menor uso. En este caso nosotros usamos mucho la vocal A y luego la K y luego la T y así sucesivamente. Tenemos también el sonido de la, sonido de la R, ¿sí? Mayormente lo usamos para préstamos, pero también lo usamos para los sonidos, la onomatopeya. Luego, tenemos este acentito, esta apóstrofe, esta tilde, que le llamamos glotal, ¿sí? Es que la lengua no le gusta el diptongo, ¿sí? Dice, no, es que aquí no pueden ir las dos vocales juntas, son hermanos, no pueden casarse. Yo los voy a separar, dice la glotal. Entonces es algo curioso que tiene la lengua, para que lo tengan en cuenta de una vez. Y vamos a explicar también más adelante cómo funciona, ¿va? Bien, seguimos. El sonido de la ja, ¿sí? Si se dan, bueno, yo creo que también aquí va a depender mucho de la curiosidad, ¿no? Y de la creatividad. En algún momento un niño a mí me dice, oiga maestro, esa ja suena como cuando el león hace, ¿no? Eso me dijo un niño. ¿No? Y creo que ha sido muy inteligente, ¿no? Muy curioso. Y sí, aproxima mucho ese sonido, porque sale desde aquí de la úvula, ¿sí? ¿Sí? Y en algunos casos, como les decía, en la norma de escritura oficial se representa con la KG y algunos otros estudiosos apelan para que sea con Q, ¿sí? Pero es el mismo sonido. Por ejemplo, la primera palabra dice Hawasa, ¿sí? Hawasa. Vamos estudiando un poco. Hawasa quiere decir muchacho o joven, ¿sí? Masculino, ¿sí? Muchacho, joven, todavía no es señor, ¿sí? Es un muchacho todavía, ¿sí? Gela, ¿sí? Es un tipo de atole, es un atole dietético, es maíz martajado y se lleva a hervir, pero tradicionalmente no se le echa azúcar, no es dulce, es altamente dietético, ¿sí? Gela, ¿sí? Es atole de maíz martajado, y la gente regularmente cuando va a trabajar, fíjense que luego los abuelos, luego dicen, se me hace falta, quiero tomar un gela porque me siento débil, ¿sí? Ese les da fuerza, ¿sí? Inclusive quita el hambre, y para los jóvenes es una dieta excelente, ¿sí? Luego tenemos Olu. Olu. Esto es como para ilustrar el sonido, ¿sí? Para que vayamos practicando el sonido posvelar. Ja. Olu. Olu refiere a viejo, anciano, abuelo, ¿sí? Para nosotros, sobre todo los chavos en la comunidad, cuando dicen Olu, luego dicen, mándeme hablaste, ¿no? Todo el mundo quiere ser Olu. ¿Por qué? Porque representa la sabiduría, representa la autoridad, representa una categoría reconocida en la sociedad, ¿sí? Entonces, hasta entre hermanos luego bromeamos, a ver, dime, Polu, ¿no? ¿Por qué? Porque no es como en otras ciudades, a ver, viejo, no, me ofendes, me estás diciendo viejo, no, pues nos ofendemos de la edad, de los años vividos. Aquí es un orgullo,
Para mí para nosotros, el llegar a la vejez es lo mejor de la vida porque no cualquiera logra llegar a esa experiencia de vida, esa oportunidad en la vida, ¿no? Entonces, para nosotros es importante llegar a esta etapa de la vida tan valiosa, ¿sí? Luego la LH suena como, es la L sorda, que es lateral. Miren, vamos a hacer un ejercicio todos, ¿sí? Todos atentos. Vamos a decir, a ver, aquí vamos a buscar un nombre. A ver. Bueno, Pili, vamos a usar la palabra Pili, ¿vale? A ver, vamos a decir todos, si quieren, si no quieren prender su micrófono, pero hagan ese ejercicio, ¿va? A ver, digan Pili. 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 Ahora digan Luis. Luis. Ahora concentrémonos en el sonido de la L. Luis. Bien, quedémonos en la L. Cierren los ojos y ubiquen la postura de la lengua al hacer sonar la L. ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde se posiciona? ¿Ah? Frente. Ajá. Y Paladar. ¿Sí? Está Luis, pero nos centramos en la L. ¿Y dónde se sale el sonido? A ver, otra vez. ¿Dónde sale el sonido? como por abajo de la lengua. Sí, aquí abajito, miren, aquí vibra. A ver, decimos aquí vibra, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, muy bien. Imaginen que van a decir la L, pero no lo digan. ¿Sí? Ahí posicionen la lengua. Así, casi sí como que, a ver, listísimos para decir la L, ¿no? Ahí mantenemos la lengua arriba. Pero ahora, en vez de hacer el sonido aquí abajo, porque vibra, el sonido lo pasamos a los lados, aquí. ¿Sí? La lengua no la movemos. Sería... ¿Sí? El sonido ya está aquí abajo. Lo expulsamos hacia los lados. Hacemos entonces el ejercicio. Como L sorda, ¿no? L es sorda. Ahora, ese sin vocal le agregamos la vocal A. Sa. Sa. A ver. Sa. 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 Bien. Bien. Recuerden este ejercicio. Yo sé que esta primera oportunidad va a ser un poco difícil como asociarlo rápidamente, pero recuerden esta estrategia y practíquenlo. Esa va a ser la tarea. ¿Sí? Practíquenlo, al igual que el sonido de la ja. Entonces, aquí tenemos, ¿quién quiere intentar leer o practicar, perdón, la primera, este ejemplo de la LH aquí que tenemos en pantalla? ¿Quién quiere practicar? Recuerden que entre mayor participación tengan y mayor práctica tengan ustedes, mayor posibilidad tienen de aprender rápidamente. ¿Quién quiere leer? Lácat. Bien, bien. ¿Alguien más? Lácat. ¿Sí? ¿Otra vez? Por favor. Lácat. ¿Ah? Lácat. Lácat. ¿Pili? Lácat. Muy bien. Carmen, creo que estabas. Sí, adelante. Tajat. Bien. ¿Alguien más? ¿Voluntario o voluntaria? Lácat. Excelente. Excelente. ¿Alguien más?
Lahat. A ver, otra vez. Lahat. Ajá. Lacat. Correcto. ¿Qué significa lacat? Lahat es tela, es ropa. Tela. Sí, es ropa. Lahat. Miren, otro de los tips que les puedo dar para que ustedes que puedan avanzar también un poquito más rápido es que no se estresen y no lo vean la lengua como que, ay, a ver, no lo puedo. No. Suave, ¿sí? Abracemos el sonido, abracemos este espacio, abracemos la lengua y la cultura totonaco y decir, voy a hacerme aliado tuyo. Y decimos, sacat, ¿sí? Calma, disfrute. Por ejemplo, es como si saludaran ustedes a una persona adulta. ¿Cómo es el saludo a la persona adulta? ¿Quién quiere decirme? Len. 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 Sí, Len. disfrútenlo. Igual cada palabra, por ejemplo, kawasa, ¿sí? Gela, ¿sí? Olu, ¿sí? Ahora, en esta primera oportunidad, no importa que se escuche muy fuerte o muy raspado la ja, no importa. Y es mejor. Poco a poco ustedes lo van a ir limpiando, ¿sí? Lo van a ir mejorando, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir hawasa, aunque raspe un poquito, pero sé que poco a poco lo voy a mejorar y voy a decir hawasa, sin problema, ¿sí? Pueden decir hawasa, ¿sí? Gela, ¿sí? Jolu, ¿sí? Porque estos sonidos son es muy importante porque luego ellos se juntan y hacen pareja, por ejemplo, aquí. Y es cuando los que estamos aprendiendo la lengua, ahí luego nos agarramos la cabeza, no puedo. No, sí se puede, ¿sí? En este caso, sacat, despacio, sacat. Aunque se raspe un poquito más fuerte acá la LH, pero que se vaya practicando. Entonces decimos todos, sacat, ¿sí? Sacat. Muy bien. Creo que ustedes tienen acceso a las clases grabadas y para este ejercicio lo pueden ustedes volver a ver para que lo vayan practicando en un espacio que tengan. Recuerden que esto es hábito. Esto es hábito. Háganlo hábito. 1 hora diaria, media hora diaria, una palabra, 2 palabras a la semana, no sé. Hagan este ejercicio, ¿sí? Porque esto no es posible sin ustedes, ¿sí? Yo podré darles todos los insumos, pero si ustedes no lo ponen en práctica, yo no puedo mover ahí el aparato fónico el aparato productor oral de su organismo. Entonces, ustedes hacen posible esto, ¿vale? Ahora, el siguiente ejemplo es Kasen. Decimos Kasen. Kahlen. Este es otro saludo. Este es el saludo en la costa. Cuando vayan a Papantla, sí, que creo que es más conocido por su vainilla, por sus voladores. Aprovecho también por el tajín, exactamente. Entonces, el saludo es Kahlen, ¿sí? Kahlen. Kahlen. El mismo contexto de funcionamiento que el tlen, ¿sí? Ahora, el siguiente ejemplo es Shuku. Es igual a LH. Son 3 ejemplos para ilustrar los sonidos propios de la lengua. Shuku es cueva, ¿sí? Es cueva, ¿sí? Bien. Ahora tenemos el sonido de la X. No es coincidente con el sonido del español. Regularmente el sonido de la X del español es KS. Por ejemplo, examen. EKSAMEN, ¿no? Textualmente. Pero aquí la SH, digo, la X del totonaco es equivalente a la SH del inglés. Sí, veo que aquí hay muchos que hablan el inglés y lo pueden dominar sin ningún problema. Es como cuando decimos shampoo, ¿sí? El sonido de la X es sh, ¿sí? En este caso,
Shanat. A ver, decimos Shanat. Shanat. Shanat, exacto. Shanat. Como Shanat Xochitl, es ¿no? flor. Flor, exacto, en náhuatl. Xochitl. Xochitl, ¿sí? Mira. Solo que hay otro reto ahí con el náhuatl. Xochitl, ¿sí? La sh, y luego, ¿no? La che, ¿sí? Bien, aquí Shanat es flor, ¿sí? Flor. Bien. Tenemos también la palabra shin. Shin, ¿sí? La Shin. comezón. La comezón, ¿sí? Pica algo. Shin. Shin, sí. Aquí el siguiente ejemplo, creo que también coincide con el náhuatl, porque también tenemos préstamos de otras lenguas, que es el shukut. Creo que en náhuatl es shokot, el limón, ¿sí? Aquí es shukut. Shukut, ¿sí? ¿Sí? Bien, hasta aquí. Ahora con las vocales, solo es como aclaración, ¿sale? Como una ilustración que voy a hacer, pero es importante que lo sepan porque podemos caer en ciertas dificultades si no los aclaramos, ¿sí? Les doy las advertencias o las prevenciones posibles para que en algún momento ustedes tengan estas consideraciones, ¿sí? Y no se sorprendan de algunas, porque son contextos, son escenarios de habla y de repente pues la situación es distinta, ¿no? Aquí, ¿cómo manejamos las vocales largas con las vocales cortas? Por ejemplo, ¿quién quiere leer la primera palabra de la ilustración de las vocales cortas? ¿Quién? Yo. A ver. Adelante. Shun. Shun, excelente. Ese mismo ejemplo, ¿quién quiere leerlo de la vocal larga? Shun. Shun. ¿Cómo? ¿Otra vez? Shun. Shun. Shun, muy bien. La primera, shun, ¿sí? Shun es onomatopeya. ¿Sí? Es es el ruido o es el sonido que sale la velocidad de algo. ¿Sí? Por ejemplo, pasa frente a mí un carro, ¿sí? Shun, dice. Así lo nombramos nosotros, ¿no? O por ejemplo, pasa frente a mí un colibrí, shun, o un pájaro, shun. Es ese sonido con el aire, ¿no? Que genera, ¿sí? Pero si decimos shun, shun, ¿sí? Es amargo, ¿sí? Amargo, es un sabor. ¿Sí? Shun, amargo, ¿sí? El siguiente. ¿Quién quiere leerlo? Adelante, Carmen. Tan. Stan, exacto, Stan, ¿sí? Y el siguiente, el de abajo, boca larga. Tan. Tan, muy bien, excelente equipo, muy bien. La primera, Stan, ¿sí? Quiere decir literalmente su pompis, ¿no? O su pompita. ¿Sí? O sea, si nosotros decimos Stan, lo leemos Stan, o sea, tenemos un texto aquí y decimos Stan, puede ser algo ofensivo en la comunidad porque las partes del cuerpo se integran dentro del tabú, ¿no? Pero si nosotros queremos decir tlacuache, porque muchos lo escriben así como lo ven con una vocal, pero no es con una vocal, es una vocal larga, se dice stan, que quiere decir tlacuache. ¿Sí? Tlacuache, stan, stan, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado el uso de las vocales. Son como precauciones que les doy para que ustedes se vayan preparando. El siguiente ejemplo, ¿quién quiere leerlo? Tacuca. Tacuca, muy bien. ¿Y el vocal larga? Tacuca. Tacuca, muy bien. La primera, tacuca, es carga, ¿sí? Un cargamento, una carga.
Takuka es asociativo, le ayuda a cargar. ¿Sí? Bien. Excelente. Muy bien. Yo no sé si hay alguna duda. Primero, pues agradecerles por escucharme. Y bueno, si hay alguna duda, algún comentario antes de cerrar, es importante también escucharles a ustedes, ¿no? Entonces, tienen el micrófono libre. Quien quiera opinar o quiera hacer alguna aportación, adelante. O alguna sugerencia, porque también recuerden que aprendemos de todos, ¿no? Y en este camino hay que tener esa sensibilidad para reconocer los avances y también las necesidades que tenemos. Adelante, ahí. ¿Usted sabe qué significa Shanastaku? O no sé si es una palabra. Shanastaku. Eso es purépecha. Ahora, es porque vi una animación y había un perdón, ¿cómo le diré? Una Caricatura. caricatura, sí, caricatura que era pues en la animación era Totonaca y lo llamaba Shanasaku. No sé si significaba algo. ¿Alguien dijo purépecha antes de responder? Hugo. Yo, es que me suena esa palabra del purépecha, pero podría ser también totonaco, no sé, igual podría ser como se llama la misma palabra, pero con diferente significado. Excelente. ¿Cómo nos damos cuenta que hay parentela, similitud, ¿no? En Totonaco, Shanastaku, Shana, de Shanat es flor, Staku es estrella, ¿no? Como una flor en forma de estrella. Okay. ¿Sí? Es una palabra compuesta. Sí, era una caricatura femenina. Ah, muy bien. Excelente. ¿Flor de qué? Shanastaku viene de Shanat, flor, y Staku es estrella. ¿Sí? Okay. Mejor remite a que es una flor que tiene la forma o característica de una estrella, creo yo. Es creatividad del autor. Una palabra compuesta. Pashat Katsini es ahí. ¿Alguien más? Bueno, yo recuerdo que mi padre a veces saludaba a alguien diciéndole Pushko, no sé si sea totonaca o otra lengua. Ah, Pushko. Pushku. Vamos a poner la palabra aquí en mensajes para que lo guarden. Pushku. Bueno, como ejercicio, a ver, ¿por qué no escriben ustedes la palabra Pushku? Ahora que vimos las grafías, ¿cómo lo escribirían ustedes Pushku? A ver, escríbanlo en mensaje, lo vamos a leer. A ver, escríbanlo, atreven. Exacto. Bien, Carmen, ¿alguien más? Pushku. Yo lo voy a decir y ustedes lo escriben. Pushku. 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 Exacto, Orlando, Carmen, muy bien. Pushku. Pushku. Adriana, muy bien. Pushku. ¿Alguien más? Pushku. Pushku. Exacto. Pushku. Muy bien, Pili. Bueno, yo me atrevo a decirte Pili. Creo que es Piedad. Perdón. Bueno, de hecho, la verdad sí me gusta que me digan Pili. Ah, Pili perfecto. para los amigos. Gracias. Muy bien, excelente equipo. Lo han escrito bien. Ahora los voy a poner yo en mayúscula para que... Ahí ya está. Pushku, la palabra pushku, tiene pareciera que tiene dos formas dos contextos. La palabra pushku es para referirse al hermano mayor de una familia, ¿sí? Al hermano mayor, ¿sí? El primer hijo, el pushku. Y en contexto social refiere a un líder, ¿sí? A una autoridad. Por eso luego dicen pushku, alguien que pues a lo mejor es líder en su comunidad, es autoridad, ¿sí? Tiene algún cargo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No hay dudas, comentarios, reclamaciones?
No, pues nada Yo más sí. entonces, ay, perdón. Ah, O sea, no, no. practicar la pronunciación, ¿no? Sí, exacto. Practiquen, ya tienen los insumos, ya lo demás está en manos de ustedes, ¿sí? Dedíquenle media hora diaria, o no sé, entre mayor empeño le pongan, mayor posibilidad de aprender. María del Carmen, adelante. Y me acuerdo que cuando tomé Wixárika, como que se me hacía más difícil la pronunciación que el náhuatl. Y me acuerdo que me ayudó mucho porque a veces en Zoom como que no se capta bien el sonido perfectamente. Y el maestro grababa en el WhatsApp el audio de una palabra o un sonido así medio difícil. Y entonces como que lo oía muy claro y como que lo podía tocar varias veces porque eso está en el WhatsApp. Entonces creo que tal vez eso nos ayudaría. Como esas pronunciaciones de las letras estas. Perfecto, sí, el grupo de WhatsApp hay que animarlo, hay que darle vida, hay que darle utilidad, hay que aprovechar estas herramientas, estos insumos tecnológicos y por supuesto, vamos a compartir los audios a la medida de sus intereses, de sus necesidades, ¿sí? Muy bien, excelente idea, María del Carmen. ¿Alguien más? No sé si... Yo rápido, nada más, no sé si nos podría compartir el documento de bueno, sobre las lenguas indígenas. Sí, sí, yo les comparto, Por favor. con gusto. Sí, Muchas yo se los mando gracias. en el grupo. Sí. Bueno, no sé si el maestro Victoriano, bueno, antes de exceder el tiempo, quiero decir Sí, algo. pues, sí, muchas gracias, Pashkat Katsine, José, y también cada uno de ustedes que están en esta primera transmisión. Quiero comentarles, por ejemplo, nos llegaron algunos comentarios aquí en el Facebook. Hay algunas personas en la parte más alta que estuvieron conectados, eran de 22. Ahorita va bajando, ya las está cumpliendo las 2 horas, y nos escribe Poncho Carmona. Y Poncho Carmona nos dice: estamos en el coche oriundo de Amixtlán, municipio de Puebla. Dice: vivimos en la bahía de San Francisco, California. Mi mamá lo hablaba. No sé si lo aprendió de chica o porque era maestra y comerciante. Saludos, dice, desde San Francisco, allá en la bahía. Saluditos, y también a Mari Carmen. Sí, es mi También. esposo. Ah, perfecto. ¿Es tu esposo, Mari Carmen? Muy bien, Sí, muy bien. sí. Perfecto, entonces tu suegra habla o hablaba la Hab- lengua, Ya habla la lengua falleció, totonaco, hablaba, hablaba ya totonaco. Bueno, pues que Poncho Carmona también siga las transmisiones, y pues ojalá pueda estar también para que pueda tener esta fluidez en la lengua. Muchas gracias. También Carlos Moreno dice: saludos cordiales desde Portland, Oregon. Gracias por compartir su cultura. Olin Atzi nos está viendo. Rogelio Hernández, que es hablante del náhuatl, dice: los estoy escuchando desde San Juan del Río, Veracruz, de parte de Rogelio Lino Guerra. También nos están saludando desde Coyuca de Benítez, Guerrero. Así que pues muchas gracias a las personas que están siguiendo la transmisión. Octavio Domínguez Rosas, me da gusto que estén al pendiente de las transmisiones. Pues efectivamente vamos a hacer una carpeta con los materiales, los recursos, también artículos, PDFs que nos han compartido otros hablantes de la lengua Totonaco. Hay varios doctorantes, conozco varios amigos, ya tienen un grado de estudios a nivel de doctorado y de maestría. Entonces también otros recursos que ya están en algunos repositorios institucionales, vamos a hacer la descarga para que puedan tener acceso a estos recursos, y ya de manera autónoma también vayan ustedes repasando algunos artículos culturales o etnológicos de esta región. Así que pues hay varios materiales. También música, de repente vamos a estar compartiendo en la página de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, videos de rap en Totonaco. Sería interesante después que José nos comparta algo, una probadita por ahí de rap, qué es lo que están diciendo desde la lengua Totonaco, ¿no? Entonces, para también un poco escuchar y cómo oralizar a través de la música. Pues muchas gracias, José, y cada uno de ustedes que estuvieron
pendientes en la transmisión en Facebook y también pues este video se va a subir en la carpeta de Drive, que únicamente es la primera sesión es la que se da de manera libre, es decir, para que las personas también quienes están interesadas puedan aprender esta lengua. Ya las otras van a tener acceso únicamente quienes se registren de manera formal. Entonces, pues van a tener este registro. Pues muchas gracias, José. No sé si algo más quieren agregar antes de cerrar la transmisión en vivo. Gracias, profesor José. Gracias, maestro director. Muchas gracias, Javier. Y pues me da gusto que estén animados, que estén animadas en esta primera sesión. Y pues es una sesión, la primera de 10. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con estas clases. La liga es la misma, desde ahí se van a estar conectando. Al menos que haya algún cambio en Zoom, pues les compartiremos una nueva liga, ¿no? Quienes deseen entrar por ahí, si alguien nos va a ver posteriormente, pues tiene acceso, podemos pedirle, nos comparte su correo y también podemos darle acceso, que se inscriba pues teniendo todos sus datos, ¿no? Entonces, cerramos la transmisión en redes, pues muchas gracias por vernos y pues desde luego estamos al pendiente. Listo, pues. Pashkat Katsine. Claro que sí, muchísimas gracias y cualquier duda, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Pashkat Katsine. Katsini. Pashka Saludos, Katsini. Chapatini. Gracias. Pashkat Katsine.